de qué forma pueden quedar menos chicos libres. Vamos a hacer eso. Disculpe. Dale, pasa si va a pasar. ¡Estás helado! ¡Te mojaste todo, Blacky! Bueno, anda abajo el calefactor. Bueno, ahí viene el perrito que tengo, que me rompe las cosas, viene muy... Bueno, voy a ¿Y lloraba? Sí, lloraba en la puerta, y claro, como sigue acá cayendo una agüita de nieve, está todo mojado. Bueno, voy a presentar. ¡Oh, Karina! ¿Cómo estás con una capucha? Bueno, en la clase anterior yo había empezado con aparato cardiovascular, cómo estaba constituido y formado este corazón. Habíamos hablado de las funciones del músculo cardíaco, cómo estaba formado ese pericardio y del líquido pericárdico. Yo lo que me olvidé de decirles dentro del líquido pericárdico, ¿ustedes me están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Porque empecé y digo, Sí, profe. bien, algo que no les dije del líquido pericárdico, que es un líquido que tiene un color amarillo verdoso traslúcido, tiene un pH de 7,4 a 7,5, es en escasa cantidad, es pobre en albúminas, pero tiene concentraciones de glucosa y le permite, o su función va a ser lubricar para permitir los movimientos cardíacos, tanto la sístole como la diástole. Espera, voy a cerrar la puerta porque el perro... Horacio, secalo el Black. Ahí está. ¿Por qué hace mucho ruido ese perrito? Bueno, el corazón cuenta con un sistema de conducción eléctrica, que es el sistema conductor o éxito conductor del corazón, que va a estar formado por los distintos nodos. ¿Sí? Sí. Disculpe que la moleste. ¿Usted está presentando PowerPoint? Sí. No se ve. No se ve. A ver, dice... Por eso. Espera. Cerro. Vamos a empezar. A ver, vamos a cerrar, vamos a compartir. Vamos a empezar de vuelta. Una ventana. Compartir. ¿Ahora lo ven? No, profe. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno. Ahora se carga acá la mía. Ahora sí. Bueno. Este sistema éxito conductor del corazón está formado por distintos nodos. El principal nodo es el seno auricular o marcapaso del corazón, que está formada por células especializadas que van a enviar el estado de excitación a todas las fibras miocárdicas, y es la que va a comandar la actividad cardíaca del corazón. Se localiza en la aurícula derecha, tiene un tamaño aproximado de 15 milímetros por 5 y va a generar una frecuencia cardíaca o latidos de 70 por minutos en un estado de reposo. Cuando este nodo sinusal produce su excitación, va a crear una serie de ondas de tipo elípticas que cada vez van creciendo hasta llegar a estimular al nodo aurículo ventricular.
que está en el límite entre la aurícula y el ventrículo, y este nodo puede comandar esta actividad cardíaca, pero en una frecuencia mucho más baja, de aproximadamente unos 50 latidos por minuto. Cuando este nodo auricular se activa, continúa o se traslada este sistema de excitación hacia el haz de His, que es un tejido conectivo especializado, para dividirse luego en su rama derecha y su rama izquierda, para terminar con las fibras de Purkinje. Estas estructuras también pueden comandar esta actividad cardíaca, pero a una frecuencia cada vez menor. Si el nodo sinusal lo hace a 70, el nodo auriculoventricular lo va a hacer a 50 latidos por minuto. El haz de His lo va a hacer a 30, y generalmente cuando llega a las fibras de Purkinje, la excitación es sumamente baja, de unos 15 latidos por minuto. ¿Qué ocurre si este marcapaso del corazón, que permite que este corazón se contraiga y se relaja 70 veces por minuto en reposo, siempre en reposo, se daña? ¿Quién va a comandar esta actividad cardíaca? El nodo auriculoventricular. Se dañó el nodo sinusal, va a comandar esta actividad cardíaca el nodo auriculoventricular con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Si este se daña, comandará el haz de His y así sucesivamente. Pero usted imagínense que si yo tengo una frecuencia mucho más baja, esta actividad se va a ver comprometida. ¿Qué preguntas tienen? Bueno. ¿Ninguna preguntita? Por este corazón. No, profe. Bien. Ese corazón que va a expulsar esta sangre lo lleva a cabo a través de un proceso que es el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es un conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecánicos, acústicos y ventriculares que ocurren entre las aurículas, los ventrículos y los grandes vasos durante la fase de actividad y de reposo del corazón. Podemos definir también este ciclo cardíaco como un conjunto de movimientos que ejecutan las distintas partes del corazón transcurrido entre los latidos cardíacos. El ciclo cardíaco comprende el periodo entre el final de una contracción hasta el final de la siguiente contracción. Tiene como finalidad producir una serie de cambios de presión para que esta sangre pueda circular. Va a constar de dos etapas, que sería el proceso de sístole y diástole, que son palabras griegas. Sístole significa contracción y diástole deriva de dos palabras que significa enviar y leer. Este ciclo cardíaco va a empezar cuando el nodo sinusal inicia toda esta actividad cardíaca o latidos cardíacos. Para ver ahora una foto fea, que es de un libro que teníamos, pero lo tendría que hacer no sé de qué forma. Bueno, acá vemos que ya después se lo voy a dividir para explicar las etapas, que es lo que yo necesito. Este ciclo cardíaco
cuenta de 7 etapas. La primera es la contracción isométrica, la segunda etapa es la expulsión máxima, la tercera etapa es la expulsión reducida, la quinta es la relajación isométrica, la quinta es el hiene rápido, la sexta es el hiene lento, para producirse la última etapa, la número 7, que es la sístole auricular, para comenzar nuevamente otro ciclo. O sea que cuenta de 7 etapas. ¿Qué va a ocurrir en esto? ¿Podría repetir, por favor? Sí, son la contracción isométrica, la primera, la segunda etapa, la expulsión máxima, la tercera etapa, la expulsión reducida, la cuarta etapa, la relajación isométrica, la quinta etapa, el hiene rápido, la sexta etapa, el hiene lento, y la séptima etapa, la sístole auricular. Estos son los pasos de este ciclo cardíaco. ¿Y cómo va a ocurrir o qué cosa está pasando dentro de este corazón? En la contracción isométrica, que es la primera etapa, vamos a observar que se contraen los ventrículos. Están cerradas las válvulas auriculoventriculares. Se encuentran cerrada la válvula aórtica y pulmonar. Aumenta la presión en el interior de los ventrículos. Comienza lo que es la sístole, ventricular. Se va a comenzar la segunda etapa, que es la expulsión máxima. Permanecen cerradas, miren, las válvulas auriculoventriculares. Permanecen contraídos los ventrículos. Se abren las válvulas aórtica y pulmonar y pasa la sangre desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Se produce la expulsión reducida, la tercera etapa. Permanecen cerradas las válvulas auriculoventriculares. Permanecen contraídos los ventrículos. La presión en el interior de estos ventrículos disminuyó y la expulsión de sangre se ha reducido. Se produce la cuarta etapa. Permanecen cerradas las válvulas auriculoventriculares. Se cierra la válvula aórtica y pulmonar y se relajan los ventrículos. Comienza la diástole, se relajó. Se produce la quinta etapa, el hiene rápido. Permanecen relajados los ventrículos. Permanecen cerradas las válvulas semilunares, aórtico y pulmonar. Se abren las válvulas auriculoventriculares y pasa la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Se produce el hiene lento, la sexta etapa. Permanecen relajados los ventrículos, sigo en diástole. Cerradas las válvulas aórtica y pulmonar y se produce la diástasis, o sea, bajó la presión interior de las aurículas y el paso de sangre se va reduciendo.
se produce el séptimo paso, que es la sístole auricular. Permanecen relajados los ventrículos, cerrada la válvula aórtica y pulmonar, pero se produce la sístole auricular. Se contraen esas aurículas para terminar de expulsar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Y comienza nuevamente otro ciclo. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, permanecen cerradas la válvula aórtica y pulmonar y comienza la contracción de los ventrículos, comenzando nuevamente otro ciclo cardíaco. De esta forma, la sangre va a expulsar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos para luego expulsarlo a los grandes vasos. Durante este ciclo se ocurre la sístole, la diástole y también vamos a poder ocultar o escuchar los distintos ruidos cardíacos. ¿Entendieron cómo es este ciclo? ¿Cómo ocurre este ciclo cardíaco cada vez que este corazón se contrae y se relaja? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quieren que lo repita de nuevo? ¿Qué quieren? ¿Lo entendieron? Profe, ¿puede repetir profe. el llene rápido? Sí, cómo no. En la quinta etapa, que es el llene rápido, permanecen relajados los ventrículos, permanecen cerradas las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Se abren las válvulas auriculoventriculares para que pase sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Alguna otra pregunta? Estos dibujitos, ustedes los verán que son viejos, pero está sumamente lindo explicado para que ustedes solos, al verlos cuando lo vean, solitos se dan cuenta cómo ocurre este ciclo para que se produzca la sístole y la diástole y cómo se van a producir los ruidos cardíacos. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo es el proceso o los pasos? No, profe. Bueno, bien. Pero este ciclo cardíaco tiene que ser regulado. Este ciclo cardíaco se tiene que regular. Existen factores intrínsecos que van a regular a la actividad cardíaca y factores extrínsecos, o sea, factores que están fuera de este corazón. Dentro de los factores intrínsecos, este corazón es capaz de regularse por sí solo. Como se contrae automáticamente a través del automatismo, tiene la capacidad de autorregularse. Eso lo hace a través de un mecanismo o la ley de Franklin-Starling, y esto ¿qué le va a permitir? Que aumente la distensibilidad, permite aumentar la fuerza de contracción y esto lleva a que se produzca la eyección de la sangre. O sea que este proceso lo puede hacer a través de una vía intrínseca, o sea, propia de autorregulación. Pero como tengo factores que regulan en forma intrínseca, voy a tener factores que están fuera de esta actividad de este corazón, que son los factores extrínsecos. Dentro de estos factores extrínsecos voy a tener un sistema nervioso y factores químicos. Dentro de los sistemas nerviosos existe a nivel del bulbo
un centro cardíaco que envía estímulos para regular a esta actividad cardíaca. O sea, que a nivel del sistema nervioso, a nivel del bulbo, hay un centro cardíaco que va a regular esta actividad cardíaca. Pero también tengo factores nerviosos, como es la estimulación simpática y parasimpática. La estimulación simpática, ¿qué va a hacer? Va a actuar aumentando la actividad del nodo sinusal. Va a aumentar la fuerza de contracción. Va a aumentar la velocidad de conducción. Aumenta la eyección de sangre y va a aumentar el gasto cardíaco aproximadamente un 30%. O sea, que la estimulación simpática, ¿qué va a hacer? Va a estimular aumentando la frecuencia cardíaca. Lo estimula. En cambio, la estimulación parasimpática va a disminuir su frecuencia cardíaca, va a disminuir la contracción cardíaca y va a poder disminuir el bombeo ventricular. O sea que va a actuar disminuyendo o deprimiendo esta actividad cardíaca. Cuando ustedes ven, tienen una situación, por ejemplo, se ven con alguien que les gusta, vieron a un chico o una chica que les gusta, que están presumiendo, uno cómo se pone nervioso, ese corazón que hace, se acelera. Ahí actuó la actividad del simpático. Y de forma inversa, disminuyendo esta frecuencia, va a actuar el parasimpático. Cuando ustedes van a rendir, ¿qué les ocurre? Están nerviosos, la frecuencia cardíaca aumenta porque tiene una estimulación del sistema simpático. Nuestra frecuencia cardíaca, los mecanismos de contracción y de relajación ocurren en un promedio de 70 latidos por minuto. Pueden aumentar esta frecuencia cardíaca, que es lo que conocemos como taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Y una bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. La taquicardia fisiológicamente se da ante una actividad física, una situación especial de alegría, de que uno se acelera, aumenta la frecuencia cardíaca, y bradicardia fisiológica ocurre generalmente cuando estamos durmiendo, esta frecuencia cardíaca baja. Pero también yo les dije que existía dentro de los factores extrínsecos, factores químicos. Dentro de los factores químicos podemos tener las hormonas, como son adrenalina, noradrenalina y dopamina, que actúan estimulando esta actividad cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca. En cambio, hay otros factores químicos, como por ejemplo la disminución de la concentración de oxígeno, una hipoxia. Esta frecuencia cardíaca se va a ver disminuida. Entonces, para regular esta actividad cardíaca existen factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos un mecanismo de Franklin-Starling, es un mecanismo de autorregulación, y dentro del sistema nervioso, de que está dentro de los factores extrínsecos, tenemos un centro nervioso a nivel bulbar que regula esta actividad, la estimulación simpática que va a aumentar la frecuencia cardíaca y el parasimpático que lo va a inhibir o disminuir. Y tenemos factores químicos, entre ellos la adrenalina, noradrenalina y dopamina, que aumentan, y otros factores como una hipoxia que va a disminuir esta frecuencia cardíaca. Preguntitas o dudas.
Bueno, ¿Cómo es que se llama, profe, la baja frecuencia cardíaca? ¿Qué dijiste? bradicardia. Gracias. Bradicardia. Bueno, durante este ciclo cardíaco se permite escuchar u ocultar distintos ruidos que son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos se lo escucha al ocultar los distintos focos cardíacos como el foco mitral, aórtico, tricúspido y pulmonar, que es donde generalmente podemos escuchar los ruidos. Normalmente escuchamos el S1 o R1, el primer ruido, y el segundo ruido, y entre ambos quedan, entre el primero y segundo ruido, quedan espacios o silencios que hay entre el primero y el segundo ruido, y aparece otro espacio entre el segundo y la aparición nuevamente del primer ruido. En algunos momentos se puede ocultar un tercer ruido y un cuarto ruido, como también podemos ocultar soplos cardíacos. Podemos definir a estos ruidos cardíacos como manifestaciones acústicas de la actividad cardíaca, que nos va a permitir ocultarlo a nivel del tórax. Los ruidos cardíacos son ruidos o sonidos breves, transitorios, y que se van a producir por la apertura y cierre de las válvulas cardíacas. El primer ruido se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, del cierre de la válvula mitral y tricúspide, y coincide con el inicio de la sístole ventricular. Es un ruido agudo, prolongado, y que dura entre 0,6 a 0,15 segundos. Es cortísimo, milésimo de segundos. Luego se va a acompañar del segundo ruido, que se va a producir por el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. No se olviden que este cierre de las válvulas ocurre en forma simultánea. Se cierra mitral y tricúspide juntas y pulmonar y aórtica también. Este es un ruido más breve, más corto y es menos intenso. Y se lo va a ocultar como tum, tac, tum, tac, tum, tac. El tercer ruido coincide con el final de la fase de ventricular rápido, y su presencia suele producir lo que se conoce al ocultar como ritmo de galope, como si galopara un caballo, así se oculta este corazón. El cuarto ruido se origina por la contracción auricular y se sitúa inmediatamente, lo ocultamos antes del primer ruido. Es siempre patológico, siempre. El primer ruido, el tercer ruido, puede ser fisiológico en algunas circunstancias. Acá podemos ver el primer ruido, segundo ruido. Entre el primer ruido y el segundo ruido tengo un pequeño silencio, pero entre el segundo ruido y la aparición del primer ruido tengo un gran silencio, o sea, un silencio más prolongado. Los ruidos cardíacos nos permiten conocer en qué etapa del ciclo cardíaco nos encontramos. Nos permite saber en qué etapa, sístole, diástole. Nos permite determinar patologías, porque
Cuando hay determinadas enfermedades como una estenosis de alguna válvula, estos ruidos se van a ver modificados, porque si simultáneamente se cierran ambas válvulas, piensen ustedes que una válvula está insuficiente, o sea, no trabaja bien, o está estenosada, que ha perdido la flexibilidad de cerrar y abrir bien. Estos ruidos, ¿cómo se van a ocultar? Se van a ocultar como desdoblados. Por eso, estos ruidos nos permiten determinar patologías y conocer en qué etapa del ciclo cardíaco estamos. Estos ruidos cardíacos se los puede estudiar con un fonocardiograma que permite estudiar específicamente la estructura de estos ruidos cardíacos. O sea, que contamos de dos ruidos. El primer ruido coincide con la sístole ventricular, disculpen, y es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, y es el comienzo de la diástole. ¿Alguna preguntita? No, profe. Bueno, Profe, sí, el nombre recién es lo mismo que el electrocardiograma. no. Ah, Ahora vamos a ver lo que es el electrocardiograma. bien. Profe, el tercer ruido que dijo que es fisiológico, ¿ese a veces se escucha y a veces no, o siempre se escucha? No, siempre se escucha el primero y segundo ruido. Siempre. En algunas circunstancias, hasta los 16 años, aproximadamente se puede escuchar un tercer ruido que está después del segundo ruido. Bien, el primero, el segundo y el tercero, apenas ocurrió el segundo ruido. Pero es poco frecuente que sea fisiológico. Generalmente el tercero y cuarto ruido indican patologías. También podemos ocultar lo que es un soplo, los soplos cardíacos, que los soplos son ruidos que se ocultan, como su nombre lo dice, como si uno estuviera soplando, como un fuelle. Ese es el ruido que se oculta. Y esos soplos son generalmente patológicos y según la característica nos va a indicar qué válvula se encuentra con una determinada patología. Tienen distintas intensidades los soplos, de 1 a 6. El 1 se escucha casi nada, solamente una persona, un cardiólogo puede detectar como el primero y segundo de sextos. Generalmente un cardiólogo, porque hay que tener un muy buen oído, saber ocultar este tipo de ruidos. No cualquiera puede identificar estos ruidos cardíacos. Sí, el primero y segundo, pero un tercero, cuarto y soplo, no cualquiera. Hay, como ustedes sabrán, que hay soplos que son fisiológicos, que es como si hasta que se completa desarrollar la actividad cardíaca del corazón. Yo tuve uno de mis niños, el más grande, él nació con un soplito fisiológico y a los 17 años ya la válvula empezó a funcionar perfectamente. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es el electrocardiograma. Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón que se obtiene a través de un electrocardiógrafo, que es el aparato que se utiliza, y utiliza una cinta en forma continua, en la cual va a ser el trazado del electrocardiograma. El instrumento es el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función relevante en el cribado, o sea, en el funcionamiento y en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, como también de alteraciones metabólicas y la predisposición de una muerte súbita.
también es útil para saber la duración del ciclo cardíaco. Entonces, el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad cardíaca del corazón. Nos permite conocer en las etapas del ciclo cardíaco, nos permite conocer la frecuencia cardíaca, nos permite conocer patologías cardíacas como también metabólicas. Una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, un hipotiroidismo, alteraciones a niveles hormonales de tiroides, puede producir un aumento o modificación en esta actividad. Los cambios de electrolitos, sodio, potasio, también se van a ver reflejados, permitir diagnosticar dichas alteraciones. Bueno, para interpretar este electrocardiograma necesitamos mediciones, que es una tira de papel en milimetrado, divididos en pequeños cuadraditos de 1 milímetro de cada lado y que se van a agrupar cada 5 para formar un cuadrado de mayor tamaño de 5 por 5. La velocidad del papel va aproximadamente a unos 25 milímetros de segundo y nos va a permitir leer estos cuadraditos. La línea horizontal mide el tiempo y cada cuadradito mide 0,04 segundos. El vertical nos va a permitir ver el voltaje. Pero para poder interpretar este electrocardiograma, necesitamos de derivaciones. Todos ustedes se tienen que haber hecho un electrocardiograma y habrán visto en el trazado que va diciendo B1, B2, B3, B1. Bueno, esas son las derivaciones. Tenemos derivaciones en el plano frontal o bipolares y las del plano horizontal u unipolares. Las bipolares tenemos de 1, de 2 y de 3. Vamos a ver por qué es bipolar. Porque mira de una cara y la otra cara. En cambio, las monospolares como ABR, ABL y ABF van a mirar de un solo lugar de la cara. Y las del plano horizontal son las que conocemos como precordiales y que va de B1 a B6 y en algunas circunstancias, cuando se ha producido una patología, por un ejemplo, un infarto determinado, podemos llegar a tener hasta B8. Las derivaciones bipolares tengo D1. D1 me va a mirar entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Así. Así. Brazo derecho a brazo izquierdo. D2 me ve de brazo izquierdo a pierna izquierda. Brazo izquierdo a pierna izquierda. D3 me ve de pierna izquierda a brazo derecho. ¿Qué me formo? Un triángulo. Veo D1, D2 y D3. Pero también voy a ver desde una sola cara o desde un solo plano, que es ABR, ABL y ABF. ABR se encuentra en el brazo derecho. ABL en el brazo izquierdo y ABF en pierna izquierda. O sea, en las puntas o vértices del triángulo que les marqué, vamos a ver las otras derivaciones. Esto permite que lea toda la actividad eléctrica de este corazón. Yo les dije que D1, D2 y D3 formaban un triángulo y que en los vértices se encontraba ABR, ABL y ABF. Este triángulo que forma
es lo que conocemos como triángulo de Stobben, que de esta forma va a permitir que se lean toda la actividad cardíaca en toda su estructura. Nos va a permitir leer o determinar el eje eléctrico de este corazón. Pero realizar este electrocardiograma va a ser un trazado. Acá ven los cuadraditos pequeños separados por líneas más oscuras que forman los cuadrados más grandes. Esto después van a ver cuando hay una patología para qué sirve todo esto. Normalmente se ve la onda P, el complejo QRS y la onda T, y comienza nuevamente un ciclo. La onda P, complejo QRS y la onda T. Cada uno de estas ondas va a representar algo. La onda P representa o refleja la despolarización de las aurículas. La onda P representa la despolarización auricular. Debe ser siempre positiva en todas las derivaciones, a excepción de B1 y ABR. B1 y ABR. Dura aproximadamente 0,12 segundos y tiene un voltaje de 3. Una altura de 2,5. ¿Esto qué significa? Usted me dice, ¿para qué me importa la duración? Cuando hay una determinada patología, esta duración se puede ver modificada, esta onda, en forma como una doble montaña, se prolonga en el tiempo. Entonces, para eso es la importancia de la duración y la altura. Nos permite leer distintas patologías. Pero sí o sí lo que ustedes me tienen que saber es que la onda P representa la despolarización auricular, que debe ser positiva en casi todas las derivaciones, salvo en B1 y ABR. El complejo QRS está formado por 3 ondas. La onda Q, que es negativa, que es esta que estamos viendo hacia abajo. La onda R es positiva. Y la tercera onda, que está después de la onda R, es la onda S y es negativa. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Representa la despolarización ventricular. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. La repolarización de los ventrículos suele ser muy semejante en la estructura, en tamaño, al complejo QRS. Siempre debe ser positiva, aunque en B1 y B2 se la puede observar negativa. Cuando esta onda T es negativa en el resto de derivaciones, se hace hacia abajo, es signo de infarto, chicos. Cuando esta onda T se negativizó, significa que ha ocurrido una isquemia, o sea, un infarto a nivel de miocardio. ¿Qué es lo que no vimos o no se lee en este electrocardiograma? Se produjo la despolarización de las aurículas, se produjo la despolarización ventricular para producirse la repolarización de los ventrículos. ¿Qué no vimos? Que no se ve. La repolarización auricular.
¿Por qué no se ve esa repolarización auricular? Porque ocurre simultáneamente, o sea, en el mismo momento que se produce la despolarización de los ventrículos. O sea, que el complejo QRS tapa a la repolarización de las aurículas. El electrocardiograma nos va a permitir leer e interpretar frecuencia cardíaca, patologías cardíacas, metabólicas, respiratorias. ¿Alguna pregunta? La repolarización auricular, ¿era simultánea a qué? La repolarización auricular ocurre simultáneamente que se está produciendo la despolarización de los ventrículos, o sea, en el mismo momento que se produce el complejo QRS. ¿Ustedes saben qué es despolarización y repolarización? Como de positivo a negativo. Claro, como perfecto. electricidad. En la polarización entra el ion sodio, lo carga de carga positiva, se cierran esos canales, ¿para qué? Para que salga después el potasio y se produzca la repolarización. Perfecto. Como la bomba de sodio y potasio. Igual. Pero actúa sobre los axones, pero ay, ¿dónde está? Acá está. Bueno, pero también podemos tener otra técnica o este estudio que nos permite conocer este funcionamiento ciclocardíaco, que es el ecocardiograma o ecocardiografía. Es una técnica de diagnóstico por imagen basada en el ultrasonido aplicada a la evolución y el reconocimiento de las enfermedades cardiovasculares. Usualmente se realiza colocando un traductor o una sonda sobre esta caja torácica que va a aplicar una energía de ultrasonido a través de esta caja para poder ver en esta. Se coloca sobre la caja torácica, pasan las ondas para poder ver las distintas etapas y válvulas y funcionamiento de este corazón. Es sumamente importante este método diagnóstico. Bueno, después voy a seguir con lo otro. Les voy a explicar algo sobre los practiquitos que he decidido realizar luego después de haber hablado con varias personas. Bueno. Yo les voy a explicar la cantidad de alumnos, todos, para que ustedes sepan, a medida que ustedes tienen una duda o una pregunta, me van a ir preguntando, me interrumpen, no hay ningún problema. Ustedes se inscribieron un total de alumnos, 261 alumnos se inscribieron este año para cursar fisiología. De estos 261 alumnos, nunca se presentaron en ninguna actividad 22 de ellos. O sea que me quedó un total de 239 alumnos que están cursando actualmente. En el primero, o sea, yo voy a contar como notas, porque el trabajo que ustedes me enviaron, el primero, bien, o sea que todos estaban aprobados. Yo considero, como nota del problema que tenemos, es entre los que hacen en el aula virtual, el practiquito que ustedes responden. Entre el primero y el segundo práctico, del total de alumnos, en los dos sumando, me desaprobaron 86 alumnos. 86 alumnos.
En el primer práctico me desaprobaron 43. En el segundo práctico, 63 alumnos desaprobaron. Pero en estos 63 tengo también en ambos, que les fue mal en el primero y en el segundo. Y en ambos prácticos, tanto en primero como en segundo, les fue mal a 17 alumnos. En el primer práctico de los 43, levantaron 29 alumnos. Del segundo práctico, de los 63, bajaron, perdieron su promedio, 23 alumnos. ¿Me entienden hasta ahora? Sí, sí, profe. Bien. Bien, 23, sí. 23 alumnos. ¿Qué observo en las notas? Que tengo alumnos con muy buena nota, o sea, de 7, 8 para arriba, o tengo de 4 para abajo. En la franja media, 5, 6, son muy poquitos los alumnos que tengo en esa franja. Tengo como una diferencia, o lindas notas o bajas notas. Hablando con los otros docentes, ellos se encuentran en la misma situación que estoy yo, muchos de ellos. No tenemos de la parte media, que generalmente es lo que nos encontrábamos con chicos de 5, 6 o 7. No, ahora vamos o linda nota o nota desaprobada directamente. Bueno, ¿qué nos ocurre? Disculpen. Ustedes para aprobar o regularizar, ustedes tienen que tener un 5. Pero de esta forma, a mí son muy pocos los alumnos que me quedan con 5 para regularizar. Entonces, ¿qué pensé? Si ustedes tienen 2 desaprobados o menos de 4, con 2 desaprobados me quedan libres. No, ya no tengo otra opción. 2 desaprobados me quedan libres, porque no me es difícil que lleguen después. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ustedes tienen que llegar a una nota que tienen que, por ejemplo, si vos te sacaste un 6 y te sacaste un 4, si yo divido y me das 5, me va a quedar regular ese alumno. ¿Entendido? Lo que no sé, sin mantenerlo en 4, lo que ocurre es que el 4 es una nota muy baja para la facultad. Un 4 es muy, muy bajito. ¿Qué es lo que yo quería hablar esta tarde con Cristian? Porque estoy con problemas, no he podido hablar con él. Porque si no, a mí me quedan muchos chicos libres. Por eso yo voy a sumar las notas y van a dividir. Los que vienen bien, yo quiero que sigan bien, porque eso les va a ayudar a ustedes para después, porque esta materia la van a tener como base para las materias que van a tener en tercer año. Yo entiendo que su situación es sumamente distinta a lo que era cuando un alumno cursaba. Ustedes no pudieron cursar ni primer año ni segundo año. Nunca han ido a la facultad y ver cómo es realmente. Entonces vemos que hay algunos que me estudian y otros o no saben el sistema de estudiar, que tengo chicos con notas muy bajas, pero tengo un montón. Y por ejemplo, en el aula virtual, yo sé hasta el tiempo que ustedes han hecho un practiquito. Hay algunos que han entrado y lo han hecho como viene, como le parece, para zafar, como para presentarse. Eso también lo hemos observado. Justamente hablé con Janet
el mismo miércoles que corté con ustedes, porque después que corté con ustedes me puse a contar todas las notas alumnos uno por uno, y a ella me contaba que le pasa exactamente lo mismo, como muchos otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a subir la nota, o sea, las voy a sumar y voy a dividir. Y ustedes van a tener que llegar a ese promedio, para que no queden libres. Pero ya el que tiene 2 desaprobados, yo ya no le puedo dar una posibilidad, porque ese chico, tengo uno con 3 y otro con 2. Profe, perdón, una consulta. ¿Hay posibilidad de que quizás en vez de 2 desaprobados puedan ser 3, para no No, estar como tan al límite? Por ejemplo, yo en mi primer parcial tuve problemas de conexión porque casi que medio que vivo en el medio del monte, y me pasa con todas las materias. Entonces como que ya en todas estoy ahí como al borde. Entonces es un estrés también estar como pensando todo el tiempo, me falta uno, si desapruebo uno más, o sea, listo, ya me quedo libre, pero no es por no estudiar, sino porque realmente mis condiciones no me favorecen. Y creo que hay un montón de chicos que están en la misma situación. Una mira, sugerencia además. no, 3 desaprobados, la universidad no lo permite, y eso está escrito y no se puede. Ya un alumno con 3 desaprobados no se puede. Las Porque preguntas, en anatomía sí, por ejemplo, a los 3, o sea, hasta 3 puedes tener, pero ya después, bueno, ahí sí, ya quedas libre. Por eso consultaba si no podían ser 3. por eso, si vos tenés 3, vos quedás libre. ¿Me entendés? Vos podés No, tener... al cuarto te quedas libre. No, porque ellos tienen más prácticos que yo. Ellos tienen más prácticos que yo. Ellos Bien, tienen más perfecto. seguidos, por eso yo no puedo Perfecto. poner, porque es por la cantidad de prácticos que tienen. Usted con anatomía, si sigue el sistema como era antes, todos los viernes o sábados tienen un practiquito. Yo no, yo a fin de año, yo ahora vamos a tener otro práctico, seguramente la otra semana, porque el parcial yo se lo había puesto para la fecha de ustedes de vacaciones. Entonces yo no se los puedo tomar en su fecha de vacación, que mi fecha de examen es el 7. Ustedes comienzan el lunes 5 sus vacaciones, entonces el lunes 5. Yo no se los puedo tomar esa semana. Yo se los voy a tomar la primera semana que volvemos de las vacaciones, que por lo que yo vi en el calendario son nada más que 15 días. Sería, lo que no sé si es el 21 creo, pero no sé si ese día yo tengo examen. Las vacaciones son más No, de 15 días. no, porque acá no me lo mandaron. Son Lo que nada dice más. el calendario académico son más de 15 días. Nosotros tenemos el calendario académico que es hasta como agosto las vacaciones, creo. No, Ay, ya es hasta el 16 de agosto tenemos nosotros. Ya le paso yo el calendario que mandó la facultad. Esperen que busco, que yo lo reenvié ayer a la de la facultad. Estefi. Pobre Estefi, la hincho. Yo no puedo tener 3 desaprobados por la cantidad de prácticos que ustedes tienen. Fecha de clase. Bueno, el primer trimestre es del 29 de marzo al 30 de junio, el segundo del 16 al 30 de noviembre. Receso invernal del 5 al 16 de julio. Ese es el receso invernal. Profe, pero me parece que es hasta agosto, porque hay mesas de exámenes ahí. No importa eso. Ese es el receso invernal. Esto es lo que manda la universidad. Acá tengo la fecha de marzo y la fecha de marzo, la de julio, o sea, y noviembre. Tengo todas las fechas de exámenes ya listas. Bueno, pues ya nos pondremos bien. Profe, ¿ese sería el practiquito de aparato cardiovascular? El practiquito de cardiovascular va a ser
me queda el teórico de la semana que viene. A ver, esperen la fecha, porque estoy mal con la fecha. Yo no tengo problema en tomárselo la primera semana de agosto, ¿eh? Pero todos los exámenes que he tomado después de las vacaciones, a ninguno le va casi bien, porque es como pierden el ritmo. Hoy es 16, yo tengo teórico el 23 y el 30. El 30 sería el práctico de cardiovascular. El 30 de junio. ¿Y cuándo sería la primera clase después de las vacaciones? Y yo sigo con lo que vengo. Me va a tocar respiratorio seguramente. No, pregunto cuándo va a ser. Y la primera semana de agosto. Profe, ¿no habría posibilidad de tener un practiquito desaprobado por cuatrimestre? Es durante todo el año, es por la cantidad. Usted no se olviden que ustedes conmigo no tienen muchos prácticos. Ustedes van a tener en el primer trimestre escritos 3 y en el segundo van a tener 4. Entonces vos imagínate, en un total de 7 que vos tengas 3, casi es muy poco. Es muy poco, porque cuando íbamos a la presencialidad, yo cada 15 días tomaba el práctico. O sea que ustedes tenían 2 prácticos por semana, cosa que ahora, por mes, cosa que ahora no lo puedo lograr. No lo puedo lograr. Profe, Porque primero tenemos problemas de base, sí, problemas de conectividad. entonces al final sería a los 2 prácticos desaprobados nos quedamos libres. Claro, vos tenés 2 prácticos aprobados, yo no puedo decir los nombres porque acá los tengo, ese alumno ya me quedó libre. Ya eso ya no lo puedo modificar, es por la cantidad. Lo que sí voy a permitir que usted tenga un desaprobado y que ustedes puedan levantar la nota. ¿Me entienden? Lo que yo voy a saber esta tarde o mañana, si me permiten que baje de 5 a 4. Pero ya más no puedo hacer. Claro, pero entonces, o sea, desaprobamos uno y ya el otro no se puede desaprobar, o desaprobamos 2 y el tercero ya es el... No sé si me explico. Vos con 2 desaprobados, Sí, quedas libre. queda libre. Gracias, profe. Porque vos imagínate, si vos tenés un 3 y tenés un 350, no hay forma de que yo pueda sumar. Cuando dividas, ¿qué vas a sacar? Si te sacaste un 3 y otro 3, es muy difícil que te saques un 10. Es muy difícil. Profe, entonces, ¿qué día va a ser el parcial? Así pasamos en limpio y tenemos la fecha. Yo eso se los voy a pasar y se los voy a enviar bien. Hoy voy a confirmar mi fecha de examen. De eso depende. Sí, Ana. No, esto no se puede. No. No. El que se desaprobó, se desaprobó. Lo que sí, por ejemplo, tuve 2 chicos que apenas terminaron el práctico, me dice, doctora, a mí me figuraba no enviado. Uno de ellos sí no se envió y el otro sí se envió, que le avisé que se había enviado, y al que no lo recibí, lo dejé que entrara a la noche en el grupo de trabajo. Entró. Otro de los chicos, una de las chicas que se tuvo que vacunar en el horario del práctico, entró también en el horario de trabajo. Esa noche entraron varios otros chicos que tuvieron. Otro de los chicos se le cortaba el internet y me mandó a avisar. Entonces ese chico lo dejé entrar porque se fue no sé a dónde, pobre, a ver dónde podía tener mejor internet. Pero yo no puedo manejar el internet, desgraciadamente, desde cada uno de lo que tenemos, de lo que nos toca. El Profe, ausente, entonces esta semana nos dice cuándo es el parcial. sí.
sí. Lo que les voy a confirmar la fecha y si van a probar con 5 o con 4. Dale, Profe, gracias, así nos podemos organizar. Sí, porque ¿el anoche, PAU de cardiovascular lo va a pasar? sí, anoche hablé con la doctora Alicia Ramírez de Fármaco para que ella también quería ver qué fecha iba a tomar, porque teóricamente las vacaciones comenzaban después del 9 de julio, pero con todo esto que ocurrió, el sistema lo tuvo que adelantar. Toda la vida hemos salido del 9 de julio en adelante, siempre. Es el primer año que no ocurre eso. Pónganse las camaritas, así les veo las caras por lo menos. Profe, una pregunta. Este miércoles próximo, ¿nos toma práctico? El próximo, el 30. Ahí conozco la cara de Celeste, Ah, de bien. Romina, de Dalit. Claro, porque no las conozco. O sea que el 23 solamente tenemos teórico. Teórico. Veo a Ana Belén, a Melina. Claro, porque como no los puedo conocer, cuando ustedes se iba a clase, aunque ustedes fueran 200 y pico, Lourdes, Nazarena, uno los conoce de otra forma. Yo a ustedes los veo de esta forma. No hay problema. De esta forma. Uno sabe a veces si hay un problema en la casa, si tienen un problema de todo tipo, salta. El que tiene el trabajo que viene rápido, y va interpretando, entendiendo ciertas circunstancias. Al yo no conocerlos a ustedes, yo no sé cómo es los problemas o circunstancias que ustedes cada uno tiene. Esto, desgraciadamente, vino, nos cambió la vida, la pasamos mal, ustedes la pasan mal, y por ahí uno piensa, yo veo cómo después vamos a poder hacer para que podamos tener una actividad esencial en algún momento, para que nos podamos sacar dudas, porque ustedes esta materia es base para las que le va a venir en tercer y cuarto, es base. Como para mí es importante la anatomía, ¿me entienden? Bueno, vino así, esperemos que cambie, que esto mejore, que podamos volver, aunque sea a tener las actividades prácticas, en vez de desestresarme, y sí, es así. Desgraciadamente creo que parte de esta virtualidad va a quedar para siempre. Creo que los teóricos los vamos a dar de esta forma. Lo que sí se va a dar con el tiempo, la parte práctica presencial. Pero creo que esto, por lo que veo y hablamos con la chica, esto va a venir a quedarse. Profe, pero supongamos cuando ya estemos todos vacunados, no sé, quiero creer que para el año que viene, ¿tampoco vamos a tener presencial los teóricos? Eso no se sabe, cree que parte va a quedar de esta forma, porque teóricamente hay que ver cómo se va a comportar el virus, de qué forma va a comportarse, y tenemos que saber qué tipo de inmunidad va a dejar. ¿Qué inmunidad? No sabemos si va a ser duradera o no, si nos vamos a tener ustedes saben que la inmunidad, cuando este virus entra, se activa la inmunidad de las inmunoglobulinas, empiezan a activarse y se activa el complemento. Desde que entra el virus hasta que se ponen los anticuerpos en funcionamiento, tarda un tiempo. Después de la inmunidad le queda una memoria. ¿Qué hace esta memoria? Que cuando entra el virus nuevamente, se activa mucho más rápido.
entonces se llega a menos síntomas y a menos complicaciones, porque tengo un mecanismo de defensa. Lo que no podemos saber cuánto va a durar la inmunidad y la memoria de las células de memoria para defendernos. Tampoco sabemos si esta vacuna vamos a tener que vacunarnos todos los años. Eso no lo sabe. Enchúfame, papi, la computadora que se me apaga. Pues eso no sabemos. Habrán escuchado a un médico de acá de Córdoba que dijo que la inmunidad era, ¿cómo es que dijo el doctor Pizzi? Era permanente. Justamente ayer, hablando en el noticiero, porque es uno de los médicos que es muy, muy positivo para todo esto. Y ayer dijo por primera vez que, bueno, hay que ver cuánto dura la inmunidad, que eso es lo que no sabemos. Entonces, aunque estemos todos vacunados, no sé si vamos a estar el año que viene otra dosis, y ahí vamos a volver a estar. Yo espero que podamos volver. De alguna forma tenemos que organizarnos y volver. Por ejemplo, ayer mi hijo me decía en odontología, 5º año, en todo el año de lo que va, le han dado 2 clases virtuales. Odonto, 5º año, nada. Y ahí estaba en el grupo, nada. Dentro de todo, nuestra facultad está bien organizada, ustedes tienen sus teóricos, tienen sus prácticos, algunos chicos que estudian laboratorio han podido ir a la facultad a hacer algunas actividades, grupos muy, muy pequeños, pero han podido usar el microscopio. Por eso yo supongo que el año que viene podamos empezar con algo. Porque no sé cuándo se terminarán de vacunar todos. Sí, Milena. No te escuché, ¿qué me dijiste? No, hablé yo, profe Melina, dije ojalá que así sea. Ay, ojalá. Yo espero, porque esto es un caos. Porque primero y segundo año les toca. Los chicos que tienen que hacer las prácticas, ciertas materias que sí o sí hay que ver cómo se manejan ciertas cosas, no sé. Ciencias químicas, tengo una pacientita que ella se tendría que haber recibido el año pasado, le quedaban las prácticas. El año pasado no lo pudo hacer y se juntaron los que tenían que hacer la práctica del último cuatrimestre del 19 con todos los del 20 y en vez de tener una práctica de 6 meses que hizo ciencias químicas, se la cortó a 3. Y la práctica es necesaria. Por eso tenemos que tratar de que esas cosas por eso tenemos que tratar de ver de cómo vamos a volver. De qué forma, pero tenemos que volver. Sí, yo tengo una amiga que estudia odontología y también tenía que hacer las prácticas y habían arrancado, lo separaron por burbujas, pero claro, se contagió una burbuja y aislaron a todas y ya se terminó, creo que fue una semana y encima no puede avanzar porque le traba para los finales, sin la parte práctica no puede subir. Sí, ustedes por ahora vienen con materias que no tienen que ir a un hospital o ciertas prácticas, pero ya el año que viene empiezan con prácticas. Sí, por eso, sobre todo nosotros no nos perjudicó tanto. Profe. No. Sí. En el grupo de WhatsApp que tenemos, los chicos están pidiendo si les pueden mandar un mail a los que ya quedaron libres. Yo voy a subir las notas de los 2 prácticas, porque ya tengo varios libres. Bueno, profe, gracias. Yo voy a subir nuevamente las notas totales y de ahí los que quedan libres ya saben que son los 2, porque ya 2 desaprobados, 2 menos de 4, no hay forma. 2 menos de 4, no hay forma.
Ya paso la fecha bien cuando termine con ustedes. Quiero hablar con una cosita de mi fecha de examen. El que tenga menos de 4, si tiene un 3,50 y un 2, ese alumno ya está libre. Un 4 ya veré cómo lo voy a manejar. Pero un 3,50 y un 2, no, porque tengo un montón así. Tengo varios. Que han desaprobado 2 parciales con menos de 4, tengo varios. Pero ya no hay forma. ¿Qué nota me van a salir? Profe, ¿y cómo va a ser la modalidad? La modalidad es de la misma forma del aula virtual, múltiples opciones. Sí, lo vamos a poner con 4 al práctico que se apruebe. Ahí lo anoto. Este. Me puse a contar uno por uno cada aprobado, desaprobado. Profe, ¿no nos puede habilitar la revisión de los practiquitos? Porque yo, por ejemplo, hay algunas que tengo dudas y las contesté bien y no me acuerdo, digamos. Porque, por ejemplo, hay una de inmunidad. No hay. Que nos preguntaba sobre la yo inmunidad. Entro y no me permite. Yo entro y no me permite cuando lo preparo en la parte mía que ustedes lo puedan ver. No hay forma. Lo probamos con Janet porque yo hago lo que ella me indica. No hay forma. Los videitos que me preguntaron por qué la anatomía lo sube y yo no. La anatomía lo sube porque lo sube por YouTube. Y después sí lo puede subir. Yo como lo hago por screen, ¿qué me ocurre? Me es larga lo que es la capacidad, entonces no me los permite mandar el videito. Sí puedo mandar algunos videitos que tengo ya hecho. ¿Qué me pone? Acá está, sí o sí, acá. Mandárselo por correo electrónico como le mandé el otro. Quiero ver qué me pregunta acá. Eso sí o sí puedo hacer. Alguien me preguntó algo. Vamos a ver, que está lento el internet. A ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya les confirmo bien el día del parcial, todo si ustedes se organizan. Tengo que ponerme de acuerdo con Alicia. Bueno, quedamos así. Cualquier cosa, un correíto. Cuídense mucho. Gracias. Estamos todos abrigos por gorro todos. Bueno.